el comentarito. Y ahora, nosotros vimos antes de la pandemia, no estamos hablando antes de la pandemia, no estamos hablando de un siglo, estamos hablando de menos de 2 años. Antes de la pandemia nosotros fuimos testigos en ver, en observar cómo las iglesias en los barrios y en los distintos puntos, no solo de nuestra provincia, sino también del país, cómo los hermanos solían compartir, solían juntarse en el culto principal de la iglesia, adorar a su Dios. Y todo un gozo, toda una alegría, como tiene que ser, para adorar a su Señor. Sin embargo, llega el COVID. El COVID nos llegó y las restricciones del principio nos obligaron a cerrar las iglesias y obligaron a muchas iglesias que no tenían forma y nunca habían pensado que podían transmitir culto por redes sociales, tuvieron que adaptarse al cambio y hacerlo para poder tener a su membresía alimentada bíblicamente y dentro de lo que es el culto y la coinonía y la hermandad cristiana. Sin embargo, luego se pudieron abrir los templos se abrieron, volvimos al templo. ¿Y qué ha pasado? Simple. Lo que ha pasado para mí no tiene precedentes. ¿Por qué no tiene precedentes? Porque el COVID sirvió para limpiar las iglesias. ¿Cómo es? Mucha gente que iba a las iglesias, pero que no eran creyentes, que visitaban a la iglesia y todo el mundo pensaba que era creyente, ahora no va a la iglesia por el COVID. No va a la iglesia por COVID, porque el COVID es muy contagioso. Pero no es contagioso para ellos ir a los supermercados. No es contagioso para ellos ir a los bancos comerciales, que las filas son kilométricas y en el tetero del sol. No es tan contagioso el COVID para ellos hacer todo lo que tienen que hacer en su vida cotidiana. Sí, el COVID es contagioso para asistir a la iglesia. Y vemos uno que habla y se relaciona con otros pastores, escucha decir, bueno, en mi iglesia hay tal cantidad de hermanos que no asiste después del COVID. Y uno se pregunta, ¿por qué? Bueno, es simple. Están los que son creyentes genuinos y los que no, el COVID los ahogó. ¿Y ahora qué van a decir? ¿Y ahora cuál es la excusa? ¿Cuál es la excusa ahora para no asistir a la iglesia? Este grupo de gente, esta gente a la que hago mención, que hace todo tipo de cosas, menos ir a la iglesia. Y usted dice, no, espérese, pastor, es que usted tiene que ser, pensar, tiene que ser prudente. Yo tengo que ser prudente para adorar al Señor. Yo tengo que ser prudente para no aprovechar un medio de gracia que el Señor ha dejado para el crecimiento de mi vida espiritual. Yo tengo que ser prudente para eso, pero no para lo otro. Entonces mucha gente, y lo digo con conocimiento de causa, mucha gente que suele tener este tipo de excusa, uno se lo encuentra en las calles, uno se lo encuentra en todo tipo de lugar, haciendo toda su vida cotidiana normal, pero para ir a la iglesia, ahí sí hay problemas. Y he dicho, y no me cansaré de decir, que hoy por hoy, el único lugar donde se cumplen todas las medidas de seguridad es en la iglesia. En el único lugar donde todavía hay alcohol para echarle a la gente en la mano es en la iglesia. Donde tenemos alfombra para que se limpien los pies es en la iglesia. Donde tenemos medimos la temperatura es en la iglesia. Donde tenemos la silla ubicada a cierto espacio porque hay que ser prudente es en la iglesia. Hermano, el único lugar seguro es la iglesia hoy. Porque la iglesia es el único lugar donde realmente se está guardando el distanciamiento y donde se están cumpliendo la medida de seguridad que ha dicho Salud Pública. La iglesia solamente. Pero los fascinerosos, los que no tienen identidad, los que no saben qué son,
Los que no saben si son hijos de la promesa o hijos de la carne, esos no están asistiendo a la iglesia. El pastor fulano está enfermo. No, hay casos excepcionales. Hay casos donde hay gente que sí sabemos que no puede ir a la iglesia, que tiene cierta condición. Es verdad, pero no la mayoría. Y a esas personas yo le pregunto, ¿y ahora? ¿Cuál es tu excusa?